siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitados pero confiados, tal vez con dificultades, pero esperanzados. Buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy meditamos en el capítulo 3 del libro de los Romanos. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, dirígenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo es el que escribió este libro a los romanos y en el capítulo 3 él insiste con los resultados de una fe colocada en Dios y de una vida de fidelidad y de obediencia que el resultado de esa fe armoniza con los planes y el proyecto de Dios. Comienza el capítulo diciendo: ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se le confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad a Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Largas discusiones teológicas se han realizado a lo largo de los tiempos en relación al tema de la fe, la gracia y la obediencia, la ley, el respeto por los mandamientos de Dios. Que uno, que lo otro, cuando en realidad las dos cosas están juntas. Es imposible respetar los mandamientos y obedecer la ley de Dios si Jesús no mora en nosotros como resultado de un vínculo y de una relación de fe. De la misma manera como si es verdad que Él vive en nosotros y confiamos en su palabra, terminamos obedeciendo sus mandamientos. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Como que mi pecado aumenta la gloria de Dios. En ese caso, ¿por qué me juzgan como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos?, dice el apóstol. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina, miseria en sus caminos, no conocen la senda de la paz. No hay temor delante de sus ojos. No hay ni siquiera uno. Todos son pecadores. No hay ni siquiera un justo por sus obras. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ellas, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O sea, no es por respetar y obedecer la ley que Dios nos justifica. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado, porque es la ley
como un espejo. Cuando nos miramos en ese espejo, nos damos cuenta que estamos sucios. El propósito de la ley es conducirnos al Señor. El propósito de la ley es llevarnos a vivir una vida diferente. Y el propósito de la ley es también mostrarnos el pecado y crearnos la necesidad de Cristo. Por eso dice que nadie se justifica por hacer la obra que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. El capítulo dice que todos somos culpables. El capítulo dice que todos precisamos ser justificados. El capítulo dice que la justicia viene por medio de Cristo. Y el capítulo dice que todos necesitamos esa justicia y que la recibimos a través de la fe. Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente para mí, porque para Dios tuvo un costo elevado, tuvo que morir Jesús para pagar la deuda y la culpa de mi pecado. Pero para mí es gratuito porque lo recibo a través de la fe como un don y un regalo de Dios. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. ¿Cómo puede Dios pasar por alto el pecado y al mismo tiempo justificar al pecador? Porque Jesús pagó el precio del pecado con su muerte. Él es justo, nos otorga su justicia y la otorga a aquel que reconoce que es pecador y que necesita de la justicia de Cristo. Por eso dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál es el principio? ¿Es por la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están circuncidados. Dios justificará tanto a judíos como a gentiles. Entonces, dice el apóstol, ¿quiere decir esto que anulamos la ley por la fe? ¿No necesitamos obedecer? Y termina el capítulo diciendo, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y a medida que avancemos en el libro de los Romanos, lo vamos a ver todavía repetido este mensaje. La ley, el propósito de la ley es otro, pero la fe no anula la ley, más bien la confirma. Necesitamos la fe y necesitamos la ley. Necesitamos ser salvos por aceptar el sacrificio del Señor, y eso es un don de Dios. Lo recibimos a través de la fe. No obedecemos para ser salvos, pero ahora que somos salvos, obedecemos como resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso vamos a orar para que el Señor no solo nos ayude a entender intelectualmente, sino también a entenderlo en la experiencia
práctica de todos los días. Ahora aprovechemos estos momentos para hablar con Dios. Señor, queremos pedirte que nos ayudes no solo a entender la teoría, la teología, sino también a aplicar agradecidos que somos salvos por la muerte de Jesús y que recibimos ese sacrificio y tu justicia a nuestro favor a través de la fe. Y aún la fe es un don tuyo, por eso te damos muchas gracias. Pero te pedimos que, salvos en Jesús, como resultado de la fe y la comunión contigo, nos ayudes a vivir vidas que respetan tu palabra, tu ley, tus mandamientos y que obedecen tu voluntad. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.